No dejo de sentir una vibra especial en el cuerpo al estar caminando por una ciudad que fue construida hace más de 2000 años. Es una ciudad loquísima, de muchos contrastes. Los edificios están como abandonados, como las furgos que están totalmente grafiteadas. Y no es que vi una sola, vi un montón. Pero claro, si te gusta la arquitectura tenés que venir acá. No dejan de aparecer igualmente las ruinas que están en prácticamente toda la ciudad. Si te gusta la matemática, Alejándonos un poco de la zona céntrica empiezan a bajar los precios. te volvés completamente loca. Es una preparación muy típica. Hay que usar el pancito, ahí entendés por qué te trajeron la panera. Si te gusta el deporte, acá se inventaron las Olimpiadas. Es que todo se inventó acá. Muchos creen que en Grecia comenzó la historia de la civilización de Occidente. Acá en la capital de lo que fue en un momento el supercentro del mundo. Porque muchas de las cosas que conocemos en la actualidad provienen de la era antigua, precisamente cuando los griegos se juntaban a filosofar caminando por las calles de Atenas y dándole sentido a un montón de cosas que en la actualidad las pensamos como cotidianas y normales. No lo eran tan así en aquella época. Amigas de Vuelta al Mundo. Bienvenidos a Atenas, Grecia. Hoy los vientos de Vuelta al Mundo nos han traído hasta Atenas, capital de Grecia, para comenzar un recorrido para conocer un poco más sus calles, su historia y su cultura. Estamos en una ciudad maravillosa, importantísima para la historia de la humanidad. Pero hoy queremos llevarles a ustedes nuestras impresiones de estar caminando por la capital de Grecia en pleno siglo XXI. Contarle todo lo que vayamos viendo y también dándoles nuestra opinión al respecto. Dando una opinión sincera entre lo bueno y lo malo, lo lindo y lo feo. Así que no se pueden perder este video, quédense hasta el final, suscríbanse al canal, activen la campanita y sean bienvenidos a un nuevo recorrido por el mundo. Estamos caminando ahora mismo por un barrio residencial que tiene un montón de casitas y la verdad que se respira un aire muy tranquilo. Casi todos los edificios tienen balcones, mirá, y a los balcones les ponen como un toldo para protegerse del sol. Sí, que es un toldo que va como hacia adelante, lo que permite que entre como un aire, hay una distancia que proteja bien del sol y al mismo tiempo que si estás en el balcón puedas mirar hacia afuera. Esto me llamó mucho la atención cuando llegamos porque todos los balcones tienen vida, están todos llenos de plantas, de mesitas, están la gente que vive en el balcón disfrutando de la fresca y eso me encanta. Si en la era antigua Platón y Sócrates se juntaban en la academia a pasear por el parque y charlar acerca de diferentes cuestiones filosóficas, imagino que los griegos en la actualidad tienen sus conversaciones en los balcones de sus casas, comiendo alguna aceitunita, tomando alguna bebida, porque una de las características que podemos encontrarnos en la sociedad griega es que son muy disfrutones, les gusta pasar tiempo en familia, con amigos, aprovechando los buenos momentos, los momentos de calidad. Esto es perfecto. Acabamos de encontrar una máquina dispensadora de aceites de oliva que ya están embotellados con estas latitas que sinceramente no las veo desde Argentina. Sí. Esto se vende un montón en Argentina, pero acá en Europa por lo general venden en botella de vidrio grandota. Y esto es lo que necesitamos, por ejemplo nosotros que no vamos a venir tanto tiempo a Grecia. Claro, una botellita una pequeña. Mirá, la chiquita. A ver cuánto sale. Vamos a fijarnos cuánto sale. ¿Cómo haces? Pero, a ver, no... ¿Cómo funciona? Tenés Acá, que acá. seleccionar una. A ver, vamos a ver, ahí está. 4 la de 200 mililitros, 7 la de 500 y 10,50 la de 750 mililitros. A ver, por ser un dispensador que está en la calle no están tan mal de precio, También es una realidad que alejados del centro podemos encontrarnos con algunas partes de la ciudad que están un poco deterioradas. Los edificios están como abandonados. Miren lo que es esta enorme construcción que tiene pinta de ser de principio del siglo XX. Muy bonita la fachada, pero bastante abandonada. Al lado también vemos un local comercial que incluso está a punto de derrumbarse. Todo esto forma parte del paisaje cotidiano de Atenas. Entre medio nos encontramos con un gran garage y arriba podemos ver algún graffiti. Podemos ver que en los muros antiguos y deteriorados hay varios dibujos. Es una ciudad loquísima, de muchos contrastes. Por momentos los edificios abandonados en Atenas están como pidiendo auxilio. No es casualidad que nosotros les vayamos a hablar de lo bueno y lo malo, lo lindo y lo feo, porque encontramos eso mismo, diferencias. Estos son teléfonos públicos muy viejos, ni siquiera creo que funcionen. Para mí estos eran los teléfonos que tienen los mitos, yo no sé si ustedes se lo decían cuando eran chicas. Las leyendas, ¿no? Que metías la mano en el coso de las monedas y que había agujas que te contagiaban. No, bueno, tanto. Las leyendas urbanas. ¿Hacían eso de chicos? Sí. Este es un gran parking de taxis. ¿Están abandonados o tan solo están estacionados? Mirá. No lo
sé porque estoy viendo que es como un barrio de taxistas. Estos son los típicos taxis que están por la ciudad. Esto en Argentina tendría un puestito de choripanes justo al lado. Y también estamos viendo que en la ciudad existen estos patinetes, como monopatines eléctricos, que los rentás por un periodo de tiempo y podés viajar. Hay metro, tren y camine, señora, camine. Para mí es una ciudad que se re puede hacer caminando, salvo la parte como histórica que tiene la Acrópolis que está elevada, pues es chata. Miren este enorme tren que está pasando. Es un dragón. El idioma griego es un idioma bastante cerrado. Uno cuando lo escucha por fonética puede parecerse un poco al español, quizás el acento, la manera de entonarlo, pero también es cierto que es bastante inentendible. Es muy complejo poder aprender este idioma si uno no lo hace desde pequeño, porque básicamente el alfabeto es distinto y también muchas de las palabras tienen como una pronunciación con mucha énfasis en algunas consonantes. Miren cómo se escribe, por ejemplo, Amstel, la marca de cerveza, con el alfabeto griego. Hay que decir que hablan bastante inglés y que incluso también hablan español. Thank you very much. Mirá qué buen ambiente que hay acá, está lleno de bares, hay muchos lugares para tomar algo. Es una zona con mucha movida por lo que veo, ¿eh? Este barrio es muy conocido, se llama City, algo así. ¿Cómo? City. Como el... Ok, Siri. O sea, a ver, espere, me voy a picar. Hi, Siri. Sí, se llama así, se llama City. O por lo menos se escribe con una P delante, no sé cómo se pronunciará. Pero es como el barrio de visita obligada de los turis, que para mí algún que otro local encontrás, pero está muy dedicado a la visita, me parece. Y mira, si no querés caminar te podés rentar estos pequeños coches que no tienen ni puerta. Directamente entran dos personas y podés moverte por la ciudad. Bastante llamativo, raro, qué sé yo. A algunos quizás les guste. No tiene ni palanca de cambio, por lo que veo. Es como un mini autito eléctrico. Creo que al menos la zona turística está muy pensada para que los visitantes se sientan acogidos y la pasen bien. Hay demasiados bares, hay algunos cafecitos, hay comida típica, pero quizás no sea la más típica. Sí, es como para la gente que quizás le asusta mucho lo distinto, ¿no? Y entonces por eso se preparan estos grandes centros turísticos parecidos entre sí, para que ellos sientan que están paseando por un lugar que no conocen pero que reconocen. Es curioso porque a medida que vamos avanzando por las grandes ciudades de Europa nos encontramos con este escenario en los cascos históricos, que son apartamentos turísticos en planta baja que todos tienen la misma forma. Miren este contraste, acá nos encontramos con un montón de fachadas grafiteadas y del otro lado la perfección del monocromático de cada uno de estos lofts de alquiler. Los cascos históricos se transforman y se mezcla entre lo antiguo, lo histórico y lo moderno y lo turístico. Hay algo que me hace pensar de Atenas, que es que tiene una parte muy europea que se ve, pero también es muy distinta y muy propia y se sale completamente de sus límites. A mí me da la sensación de que en Atenas hay espacio para el caos. Y aunque a veces podemos encontrar belleza dentro del caos, también es importante destacar que hay algunos sitios que presentan algunos daños estructurales. Tan viejunos, ¿no? Los edificios. Para entender Grecia hay que analizarlo en su contexto y en su historia reciente. Es un país que fue golpeado por sucesivas crisis. De hecho, tengo un recuerdo muy vivo de la primera vez que vinimos a Grecia en barco, que fuimos a hablar con un camarero que trabajaba ahí para pedirle un agua, y cuando le dijimos que éramos argentinos, me dijo: ustedes son como hermanos y nos entienden. Dijo dos cosas muy simbólicas que no me las olvido más. Los griegos y argentinos tenemos cosas en común, pero hay dos que nos identifican bastante. Una son los colores de la bandera, la otra, la crisis. Esta que está a mis espaldas es la catedral más importante del país. Es la Catedral de Atenas, que se llama Nuestra Señora de la Anunciación de María. Andá a pronunciarlo en griego, ¿no? Lo curioso es que en Grecia casi el 97% de la población practican la religión cristiana ortodoxa. De hecho, aquí podemos ver la imagen de uno de los patriarcas más importantes. Es básicamente el Papa, pero de la iglesia cristiana ortodoxa, que tiene algunas similitudes con la iglesia cristiana apostólica romana, pero que también tiene muchas diferencias. Igualmente está arriba la cruz, que tiene el segundo palito abajo, que es lo que te indica. Las iglesias ortodoxas suelen ser muy lindas por dentro porque están completamente pintadas en su interior. Que el arte está en las paredes y es muy flashero ver sobre todo la cúpula. Hey, Polita, acá veo que hay un local de souvenirs que tiene cosas muy insólitas. Mirá, para empezar, estos jabones con forma
dioses griegos. Ah, que son de aceite de oliva aparte. Jabones de aceite de oliva con figuras, por ejemplo, acá tenés la de Zeus, mirá lo que es. Lo que pasa es que te pegás 2 baños y ya se le va la forma, me imagino, ¿no? Porque... No, y tenés que hacer como las abuelas que tenían los jabones en el baño, pero que estaba prohibido usarlos. Es como una decoración, pero no es lo único que me llama la atención. Mirá, entre otras chucherías que podemos encontrarnos como estatuas para llevarte, algunas medias también con formas, mirá lo que encontré acá. ¿Qué significa esto? Pero claro, es muy conocido que los guerreros griegos se hacían unas partuzas terribles y que en ese momento estaban mucho más deconstruidos que hoy en día y era todos contra todos. Por el amor de Zeus, la de banquetes que se armarían por acá comiendo uvitas y vestidos con poca ropa, ¿no? Porque yo a los griegos los tengo siempre vestidos como con una sábana blanca. No sé si es una imagen... secos para mí también. Esta gente come históricamente bien. Bueno, también es muy común este tipo de sandalias que usaban los griegos, ¿no? Mira, acá con esto te vestís, te transformás en un griego de la época antigua. Es precioso, 50 euros. No, los precios son desorbitantes en esta parte. Me duelen los ojos de mirarlo nada más. Es algo que realmente hay que tener en cuenta si vienen a Grecia. Yo imagino que en la zona de Santorini, Mykonos, que son las islas más famosas, los precios deben estar muy parecidos, porque acá en Atenas estamos viendo que la movida turística tiene unos precios muy, muy caros. Capaz que buscando se puede encontrar algo más barato, sobre todo alejándose de la Acrópolis, ¿eh? Porque nosotros estamos muy cerca de la Acrópolis y acá es un quilombo de precios. Hablemos de precios. ¿Cuánto sale venir a pasar un día o dos en Atenas? ¿Caro? ¿Barato? Bueno, hay para todos los precios. Obviamente estamos en una zona que es muy turística. Los gyros, por ejemplo, 3,80, miren. Y un queso feta, una ensalada griega, 6,80. Que este restaurante en particular tiene muy buen precio, ¿eh? Sí, bueno, pero estamos hablando de que es una comida similar al kebab. Los gyros es algo muy típico de Grecia y que más o menos el plato, por ejemplo, ronda los 9 euros. Hay que decir que también otro de los platos típicos que nos gusta mucho aquí en Grecia es la moussaka, que es como una especie de lasaña de berenjena con queso, carne picada, mucho sabor. Sí, es como la versión griega de la lasaña, pero claro, con un toque muy especial. Sí, y eso más o menos en un restaurante de comida típica está cerca de los 12, 13, 14, 15 euros como mucho. 15 es un montón. Ya es un montón, pero ojo que también hay más caros. Y atención porque hay algunas trampas turísticas en algunos restaurantes que no te ponen el precio. Entonces vos elegís en la carta, le pedís al camarero casi sin mirar los precios y cuando te llega la cuenta, surprise, agarrate. Mira, acá me paré en lo que sería la puerta de un restaurante, tiene todos los precios en el menú, está en griego, o sea, anda a interpretar qué es lo que dice. Pero bueno, lo que puedo ver es que venden moussaka, souvlaki, que es algo muy, muy típico, que también viene con tomates asados, y la cervecita, es el menú. Un café, para que tengan una idea, miren, acá estamos pasando por una cafetería, estoy viendo que el espresso de macchiato sale 1,70, el single, el chiquito. Oh, está re barato ese, ¿eh? Pero es el chiquito, digamos. Ya si querés un café con leche, algo un poquito más grande, un cappuccino, puede estar cerca de los 2,50. Y también nos estamos dando cuenta que en casi todos lados, cuando te sentás, te sirven un vaso de agua, que viene como incluido la bienvenida. Me parece maravilloso. Hay un vaso de agua o una botella de agua directamente. 5 euros el cóctel para llevar. Ojo, que dice take away, es el cóctel para llevar. Y es algo que me llama la atención porque estuve viendo que mucha gente toma alcohol por la calle, ¿no? Como que no es algo que esté prohibido, o por lo menos si está prohibido está socialmente aceptado igual. Si me pongo a pensar en qué otros lugares me llamó tanto eso la atención, bueno, uno fue a Alemania y después son los países del este tipo Bulgaria, que estuvimos yendo, Eslovenia era, creo, que me llamó muchísimo la atención, que están con la birra capaz que en un bus de larga distancia. También nos podemos encontrar con una clase de cocina tradicional. Me parece increíble. Justo llegamos cuando estaba por comenzar. Se están poniendo todos los delantales. Podemos ver todos los ingredientes arriba de la mesa. Yo creo que van a preparar una moussaka porque tienen cebolla, tienen zanahoria, la ajo, berenjena, mirá, ahí está la berenjena. Y también mucho aceitito de oliva. Lo que sí son muy famosos, los productos tradicionales de Grecia. Acá hay algunos alimentos muy reconocidos, como las botellitas de aceite de oliva que te puedes llevar de recuerdo. Y las aceitunas, mirá. Ya vienen envasadas como para llevártelas en el avión, ¿no? Están buenas. Qué bueno. ¿Te acuerdas que habíamos comprado estas? Hay algo que me pasa cuando recorro las ciudades más importantes de Europa, y es que siento que hay tanta historia y cultura, pero a su vez también tanto turismo, que queda todo como mezclado. Pero como que la historia y la cultura quedan en un segundo plano, es casi como una atracción más. Claro, como toda esta parte que estamos cruzando, que es la de Placa,
que es muy conocido, es un barrio, como pueden ver, hipervisitado de la ciudad. Se parece a cualquier otro centro europeo y lo que hay son muchos comercios y locales de souvenirs, y de la historia ya me contarán, la voy a tener que buscar por internet. Porque... Este es uno de los primeros monasterios de la historia de la humanidad, casi te diría por la construcción, ¿no? Por el tipo de piedra y porque además está como a una altura inferior que el resto de la ciudad, ¿no? Miren, antes el mundo estaba construido más abajo de lo que es hoy. Y esto nos ha pasado en muchas ciudades que tienen sitios arqueológicos muy importantes. Por ejemplo, en Roma también podemos ver que muchas de las construcciones originales están por debajo del límite que hoy conocemos como suelo. Acá podemos ver que hay una especie de mercado callejero con algunas frutas, cerezas, duraznos, frutitas de temporada. Sí, las cerezas tienen una pinta. 3 euros aproximadamente el kilo de lo que serían estos duraznos. Claro, hace mucho calor y la gente suele venir a aprovechar este tipo de puestos porque hay mucha frutita. Es curioso porque a medida que vamos caminando por la ciudad podemos encontrarnos con espacios reservados como estos alambres que tengo aquí, que tienen un montón de piedras, incluso están numeradas. Esto debe haber sido un sitio arqueológico muy importante que hoy vemos que está como en un proceso de rehabilitación, aunque bastante precario. Cada una de las piedras tiene un código, como un símbolo. Estas incluso están como archivadas con un número. Esto es algo muy común de ver en Atenas. A medida que vamos avanzando por la ciudad vieja podemos encontrarnos con algunas viviendas, como esta que tengo a mis espaldas, comercios, mucho turismo y también zonas reservadas para la preservación arqueológica. Sí, está todo mezclado. Al mismo tiempo, mirá este auto aparcado en una zona en donde no tiene salida, porque enfrente tiene otro coche y si da marcha atrás se cae. En Grecia viven aproximadamente poquito más de 10 millones de personas en todo el país, pero lo curioso es que recibe más de 32 millones de visitantes al año. Que es 3 veces su población la que recibe Grecia, y me pongo a pensar en qué impacto tiene eso en la gente que vive acá todo el año, porque es verdad que fuimos al supermercado y los precios eran muy elevados. Estoy segura que esto está muy gentrificado y que el precio del alquiler debe ser altísimo. Creo que esto lo podríamos comparar con Roma, por ejemplo, que es una ciudad muy turística, que tiene también ruinas antiguas y que presenta como un atractivo histórico-cultural muy importante para aquellos visitantes que viven de diferentes partes del mundo. Para esto tendría que elegir una diosa griega, ¿no? Que sea como mi favorita. A mí me gusta Artemisa y también me gusta mucho Atenea. Ahí está la diosa de la mitología, Paulita, una gran diosa del mundo entero. Yo soy la diosa de las chanclas. Sí, mi estatua tendría una chancla en una mano y una oliva en la otra. Impresionantes las construcciones. Piensen que esto tiene miles de años porque es de antes de Cristo. Bueno, la antigua Grecia. Muy viejo. No dejo de sentir una vibra especial en el cuerpo al estar caminando por una ciudad que fue construida hace más de 2000 años. ¿Vos creés que tenían los techos tan altos y construcciones tan magnánimas porque las ideas necesitan espacio? Sin dudas, me parece que acá hay mucho de eso y también son los padres de la arquitectura, ¿no? Antigua. Son los padres de todo, porque en un momento, los padres y las madres, en un momento estaba pensando qué divertido que es, por ejemplo, para mí, que soy una nerd de la historia y de la comunicación, estar acá, que es donde se inventó la filosofía, la retórica, donde empiezan a surgir todas las teorías de la argumentación y al final de la publicidad, la comunicación, que es mi vocación. Pero claro, si te gusta la arquitectura tenés que venir acá. Si te gusta el deporte, acá se inventaron las Olimpiadas. Si te gusta la matemática, te volvés completamente loca. Es que todo se inventó acá. Aquí podemos ver el ingreso, lo que sería la Acrópolis. Adentro nos encontramos con el Partenón y hay una fila muy extensa de personas que ya han adquirido el ticket para poder entrar. Incluso quiero que sepan que tampoco es tan fácil quizás conseguir los tickets para el mismo día. Nosotros llegamos y dijimos, hola, ¿qué tal? Queremos comprar los tickets y nos dijeron, bueno, hay una lista de espera, capaz que entras a las 6, 7 de la tarde, 10 minutos antes de que cierre. Esto es lo que podemos ver gratis, lo que no pudieron, no se puede tapar, porque es que esto no se puede tapar, es como tapar el sol con un solo dedo. ¿Vos sabés por qué hay tantos olivos en las inmediaciones de la Acrópolis? Porque le gustaban mucho las aceitunas. Sí, a Atenea le gustaban mucho las aceitunas y efectivamente cuenta la mitología griega que fue la primera que plantó el árbol de oliva, en símbolo de sabiduría y de paz, en las épocas en que se disputaba con Poseidón quiénes eran los dioses protectores de este territorio. Parece que Poseidón le regaló a los ciudadanos una fuente de agua con un caballo y Atenea decidió plantar un árbol de olivo. ¿Y qué dijeron los ciudadanos de Atenas en aquella época que todavía no se llamaba Atenas? ¿Qué dijeron? Me gusta el aceite de olivo, me gusta las aceitunitas, me quedo con Atenea, quiero que ella sea nuestra diosa protectora. Ahí está, debo ser griega yo entonces. Me parece que vos sos una diosa griega y algo de Atenea tenés.
Atenas, ¿eh? A partir de ese momento Atenea fue considerada la diosa protectora de Atenas y en su honor le han puesto el nombre de Atenas a la ciudad. Brava Atenea, bravísima. La parte gratis tiene como unas escaleras que te permiten subir a un mirador desde donde intuyo que se podría llegar a apreciar con mayor detalle la Acrópolis. De igual manera, acá podemos verla a la distancia y vemos que hay una gran cantidad de personas. Espero que estén disfrutando de esta muestra gratis de la Acrópolis. ¿Sabés qué otra cosa es gratis? ¿Qué? Suscribirse al canal. Apretele el botón. Dale. Mucho Atenea, no voy a profundizar, pero Atenea es evidentemente la guardiana de esta ciudad y tenía alas ella, y para que no se vaya y deje de custodiar esta ciudad, también es la diosa de la sabiduría y de la guerra, le cortaron las alas y así quedó la ciudad protegida. Ahora mismo estamos caminando por la calle Iraclidón, que la encontramos de casualidad, es una de las arterias que conducen al centro. Nosotros estamos alejándonos de la parte del centro histórico y vemos que hay muchísimos bares, un ambiente más bohemio, mucho relax, ¿no? Como para después del paseo hacer un descanso. Me encanta Atenas porque tiene mucha bohemia, como estos movimientos artísticos que encontrás en distintos lugares, mucha movida under, va de la mano de esto que les decimos de que la ciudad habla de que hay espacio para las ideas y eso es lo que nos encanta. Tan solo hay que alejarse un poquito del bullicio turístico para comenzar a apreciar la Atenas más cercana con la cotidianidad de los vecinos y no dejan de aparecer igualmente las ruinas de la antigua Grecia que están en prácticamente toda la ciudad. Uno va caminando y se encuentra con estos espacios que estarían reservados, aunque en realidad esto está a la intemperie, hasta incluso tiene una escalerita que se puede bajar y todo esto forma parte de la historia. Claro, yo no sé si esto actualmente es un meadero, o sea, que no. Hay que ver qué nivel de cuidado le dan los habitantes locales, así como también los visitantes a todo este espacio. Y por supuesto aparecen los michis. Mira, hola gatito, ¿cómo le va señor? Bueno, está tímido parece. ¿Usted lo que quiere es caricitas o comida? Ajá. Bueno, saluda a los amigos. Y acá viene otro, mira. Hola, señor gato. ¿Usted quiere unas caricias acaso? ¿Será acariciado entonces? Miren, acá están las casitas de los gatos también, ¿eh? Cada uno de los barrios suelen tener estos espacios donde cuidan a los michis. Vamos a beber una cervecita. Estamos en el barrio Kerámicos de la ciudad de Atenas. Nos vamos a tomar una cervecita local. A mí me gusta mucho porque hay varias cervezas griegas que ya he probado anteriormente y siempre son buenas. Está la Fix, está la Mitos y en este caso voy a probar la Alfa, que es una cerveza obviamente como su nombre lo indica, con un nombre griego muy famoso porque es la primera letra del abecedario. Y esta es la... ¿o cómo? Ninfa. Ah, muy buena, mirá con la etiqueta que tiene ahí como una especie de sirena. Sí, esta ya la tomé y ya sé que es riquísima, pero nunca la había visto embotellada. Que como les contábamos, siempre te traen un vasito de agua para acompañar y en este caso también nos trajeron una panera con algunas rodajitas de pan. No en todos lados te traen la panera, de hecho creo que es algo que está bastante en desuso. Obviamente después te la cobran, no es que te la van a regalar, pero me parece un detalle interesante. Es como que te dicen, acá las cosas se comen con pan. Quiero decir algo, me encanta la birra griega, casi todas, es muy difícil errarle. Pero en este viaje estoy descubriendo otras opciones y desde que descubrí esta, la de Ninfa, me encanta, me parece la más rica de todas y estoy contentísima con este clima calorcito, me encanta este país. Estuvimos viendo que alejándonos un poco de la zona céntrica empiezan a bajar los precios, de hecho acá la cervecita está 3 euros y vamos a ver si picamos algo también. Hello. Thank you. Esta es una ensaladita griega que nos han traído. Tiene papa, tiene algunas vegetales cortaditos, tiene algunas arvejas. Cebolla, perejil, riquísimo. Una ensalada de papa de toda la vida. Sí, es cierto. No tiene huevo, pero tiene como... Tiene algo, ¿no? Más. No sé si será huevo o una mayonesa. Hay aceitito de oliva. Tiene acá como unos guisantes. Interesante para ir picando algo. Yo la leí, tiene un montón de aceite. La cantidad de aceite de oliva que tiene la comida acá es una gloria. Es una gloria porque llegar a un país que prepara tan rico aceite y que lo pone en abundancia. Mirá la cantidad de aceite que hay y eso que la papa lo absorbe el aceite, ¿eh? Obviamente acompañado con pancito. Qué buen tapeo griego, ¿no? Una fiesta.
La cerveza Alfa creo que es una de las más populares de Grecia. Es una cerveza que me recuerda a otras que ya he probado en otras partes del mundo. Puede ser porque es muy liviana. Y ahora el tapeo continúa con un queso feta fundido con un tomate y algunas especias. Esto es una fiesta sin final. Está muy bueno, es una preparación muy típica. Es como una proboleta en Argentina, pero el queso feta tiene la particularidad de ser como más aireado, ¿no? Y tener ahí como una rugosidad distinta. Ahí está, miren qué distinto que es. A ver, está re caliente. Hay que usar el pancito, ahí entendés porque te trajeron la panera. Casi que no lo terminamos todo con el aceitito de oliva. Me parece que siempre que te traigan alguna opción para picar mientras te estás tomando una cerveza es un buen plan. Y en este caso las tapas creativas, así como las quiero llamar a estos platitos que nos traen en Grecia, son muy comunes en el meze, que es algo como muy parecido a un aperitivo que se sirve antes de las comidas. El queso feta se come en todo tipo de preparación, lo hacen en ensaladas, también lo hacen de esta manera fundida y suele ser muy delicioso porque acá lo preparan muy rico. De hecho se come mucho yogur en Grecia y es bastante parecido como el sabor del queso feta a lo que sería un yogur griego. Está riquísimo, está picante. Bueno, Zeus te hizo un favor, en vez de tirarme un rayo me tiró picante en la comida. No, está delicioso, o sea, me estoy volviendo loca. Viene espeso pero al mismo tiempo rugoso y en este caso viene derretido, un sabor descomunal. Voy a usar un pancito para acompañar porque la verdad que esto debe estar magistral. Me estoy volviendo loca. Es como gritar un gol de Grecia en la Eurocopa 2004. Cuando jugaban con el delantero ese pelo largo, ¿no? Cuando salieron campeones. Y entre todo el arte callejero, miren con lo que nos encontramos. La camiseta con el número 10 de Messi. De Messi o del Diego podría ser en Grecia. Y para mí es del Diego. Algo que me llama mucho la atención es que hay un montón de estas camionetas, como las Furgos, que están totalmente grafiteadas, pero no es que están abandonadas. De hecho, adentro tienen pertenencias como que son vehículos que se utilizan. Y no es que vi una sola, vi un montón. Acá, por ejemplo, me encuentro con otra también en un estado pareciera como de abandono, pero que igualmente tiene cosas adentro. Miren, acá aparece otra furgoneta intervenida. Esto me resulta muy curioso. ¿Crees que estas camionetas a lo mejor estuvieron estacionadas durante toda una noche y la vandalizaron, o que los mismos dueños se encargan de hacerle esos dibujos o la entregan? No sé. No, para mí te sorprende, como bueno, me desperté una noche y apareció me clavaron un graffiti y cuando te clavan el primer graffiti ya está. Te hacen todos. Bancate ese efecto porque... Vamos a cruzar la calle, entonces es necesario apretar el botón que va a darnos paso eventualmente, si es que funciona. Estamos viendo que está en amarillo y ahí va. Ahora sí, en verde, chicos, funciona el botoncito. Funciona eso de apretar el botoncito, hay que hacerlo, Hay que hacerlo para poder cruzar la calle y mirá cómo te dejan pasar. Ahora hablemos un poco de la seguridad. Muchos nos preguntan cuando viajamos por diferentes partes del mundo qué tal la seguridad para los visitantes. Y bien saben que no todos los sitios son lo mismo. En Europa por lo general hay que tener mucho cuidado en las zonas donde hay mayor movimiento de turistas. Porque ahí es donde aparecen los oportunistas, no solo con las trampas, sino que también con la forma ahí carterista, como le llaman, pickpocket, que te sacan del bolsillo sin que te des cuenta. Ahora en el resto de la ciudad de Atenas siento que se respira como un aire mucho más tranquilo. Es común ver a la gente, a los vecinos que están como tomando la fresca en la puerta de la casa o conversando entre ellos, y no hay demasiados incidentes, no hemos visto nada raro. Y hay que decir que hemos caminado incluso de noche y tampoco sentimos como ninguna cosa rara. No, aparte hay un montón de zonas que están muy oscuras de noche, la verdad. Hay lugares de la ciudad que están iluminados y otros que buena suerte con eso, pero sin embargo cuando nos cruzamos con gente nadie se inquietó. No. Y esa es la clave, ¿no? Si vos ves a los locales que van caminando, por ejemplo, que es que estuvimos caminando atrás de personas, nunca se dieron vuelta para ver quiénes éramos. Y nosotros por lo general siempre venimos hablando y haciendo ruido, con lo cual nuestra presencia se siente. Sí. Y yo cuando vi eso dije, joya, no pasa nada. O también cruzan como lugares muy oscuros, retrancas. Y me pareció maravilloso eso, porque deben ser pocos los lugares en el mundo que podés andar con esa tranquilidad y la tiene todo el mundo. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que es una ciudad muy silenciosa. Cuando te metés barrio adentro, a menos que siempre salen 2, 3 que pegan un alarido. Como que hay en un momento que sale la pasión y lanzan un griterío. Pero después es re tranquilo todo. Bueno, de hecho estamos caminando por una zona de fábricas, incluso esta pareciera como una fábrica abandonada. Allá está pasando el tren, que este es
Todo intervenido también, obvio, que es las vías que acabamos de cruzar. Estamos como bordeando lo que sería la zona de las vías, que suele ser... Estamos. Ah, mirá, ¿Tecnópolis se llama esto? Tecnópolis de Atenas. Mirá, qué curioso. Bueno, y es una zona que por lo general, la zona de las vías, que suele ser como un poco más... Pregúntame. Como pregúntame qué onda. Camino por ahí y no sé, a lo mejor tendría mis reparos. Y acá no estamos viendo que haya un movimiento extraño y la verdad que eso está bueno porque te permite como perderte, ir caminando por diferentes sitios y no tener demasiadas preocupaciones, ¿no? Es importante eso. Me gustaría que dejen sus conclusiones respecto de todo lo que les estuvimos mostrando. ¿Les gusta Atenas? ¿Les parece una ciudad vanguardista o es demasiado antiguo? Bueno, dejen sus conclusiones que los estamos leyendo muy atentamente. ¿Vendrían de vacaciones? ¿Lo contemplarían como un lugar al que venir a vivir? ¿Les parece caro o barato? Bueno, lo que tengan ganas de escribir, dejen sus comentarios que los leemos atentamente. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni una de las aventuras de Vuelta al Mundo. Nos encontramos en el próximo video. ¡Hasta luego!